Universidad Estatal Amazónica. Estoy en primer semestre de la carrera Biología. El tema que les voy a dar hoy es acerca de los números cuánticos. Esto representa la materia de química inorgánica. Entonces les voy a explicar cómo se lo realiza a continuación. Para calcular los números cuánticos, aquí vamos a hacer un ejercicio que es calcular el número 22. Vamos a hacer el alfanumérico, que es más reconocido para hacer este tipo de ejercicio. Entonces tenemos el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 y así va aumentando, 4D14. Como aquí nos está pidiendo 22, entonces vamos a hacer 1S2 serían 2, 4, 6, 10, 12, 18, pero aquí, hasta aquí llegaríamos. Pero aquí en vez de ir 10, va a ir el número 4. Hasta ahí para trabajar con el alfanumérico. Bueno, aquí también vamos a ver entonces los números cuánticos. Los números cuánticos que nos dan del 22 es el 4, el 2, el 1 y el 1 medio. Donde n va a valer que es el número que representa. Ya también tenemos L, donde el 2 representa el número secundario que vamos a ver. M, que es, esto nos indica cómo está formado las órbitas de ya sea F, P, D y S. Ya, y el S que nos da aquí un medio, esto nos equivale al número de electrones. Nos dice que tienen 2 electrones, por ejemplo, los spin de un medio ya sea positivo o si no, el spin de un medio ya sea negativo. Ya, y aquí nos da también los valores, donde nos dice que S es igual a 0, P es igual a 1 y D es igual a 2. F es igual a 3. Cuando nos salga, por ejemplo, el resultado en los ejercicios que vamos a ver, si nos sale, por ejemplo, en el spin número D, nos va a salir el resultado de 2. Perdón. Y si nos sale en el F va a salirnos el resultado 3. Esto vamos a ver a continuación en el ejercicio ya para resolverlo. Aquí les voy a hablar acerca de las estructuras de Lewis, de los elementos y los compuestos. A mí me ha tocado hablar acerca del seleniuro de potasio. El seleniuro de potasio nos dice que es el ácido selenídrico más el hidróxido de potasio. Estos nos dicen que es la mezcla de un hidróxido más un hidrácido, que es el metal más el grupo OH. Como aquí lo podemos ver. Ya. El seleniuro, aquí vemos, ¿no? Es el ácido selenhídrico, donde nos dice que es la unión de estos dos, de un metal más un no metal. Donde el hidrógeno es gaseoso y el selenio también es gaseoso. Bueno, aquí en el seleniuro de potasio se pone el hidróxido de potasio más una molécula de agua. Se dice que estos elementos están en estado gaseoso y cuando se mezclan en el agua quedan en estado acuoso. Aquí en el ácido selenídrico vemos que la molécula de agua es el oxígeno con 2 enlaces. Entonces acá ponemos el oxígeno rodeado con sus 2 enlaces, 2 hidrógenos, donde ya vimos que el hidrógeno es gaseoso y el oxígeno también es gaseoso. Cabe recordar que cuando el agua queda en estado acuoso es cuando se mezcla un gas y un líquido. Solo ahí queda en estado acuoso. Bueno, y de estas dos formas está compuesto el ácido selenídrico. Aquí tenemos al hidróxido de potasio más una molécula de agua.
donde nos dice que se mezcla un óxido metálico, que es el metal más el oxígeno. En este caso tenemos al potasio más el oxígeno. El potasio trabajando con valencia +1 y el oxígeno trabajando con valencia -2. Se intercambian las valencias y nos da este resultado, quedándonos el oxígeno gaseoso y el potasio sólido. ¿Por qué el oxígeno gaseoso? Porque nos dice que el oxígeno trabaja con valencia -2. Los elementos que intervienen aquí son el oxígeno y el potasio. Ya nos dice que los elementos que intervienen en este caso van a ser el oxígeno y el potasio. Entonces vamos a recordar que los elementos que intervienen en el seleniuro de potasio va a ser el potasio y el agua. Perdón, quise decir que los elementos que intervienen en el seleniuro de potasio en el agua son el hidrógeno y el oxígeno, ya, donde nos dicen que intervienen también el potasio y el selenio. Una vez ya realizando todo acerca del seleniuro de potasio, hacemos ahora mediante los números cuánticos. Comenzamos por el hidrógeno. Nos dice que su número atómico es 1 y su masa atómica también es 1. Entonces estos dos los restamos y nos da 0, poniéndole el número atómico acá, que es 1, y la valencia 0. Entonces hacemos mediante el diagrama de construcción y el alfanumérica. Entonces tenemos, aquí sería 1s2, pero como el hidrógeno trabaja con valencia solo una, con una sola valencia, entonces sería un spin positivo. Entonces ponemos 1s1. Entonces vemos que está en el primer nivel, en el grupo S, que sería 0, y donde termina el último spin también sería 0, y aquí como nos da positivo, entonces sería un medio positivo. Las propiedades del hidrógeno nos dicen que pertenece al bloque 5, está en el primer nivel, es un gas, no pertenece a ninguna familia, su número de oxidación es de +1. Aquí tenemos otro elemento donde nos dan el peso atómico y el número atómico, donde se resta, entonces nos quedaría 8. Ponemos el resultado y el peso atómico. Entonces vemos, tenemos 2, 1s2, 2s2, entonces sería 3p6. Pero como nos da 8 sería 2, 4, 6. Primero se escriben los positivos, después los negativos. Entonces serían 2, 4, 5, 6, 7 y 8. El spin nos queda negativo. Entonces realizamos los números cuánticos, donde nos dice que el que está en el primer nivel es el número 2, en el número cuántico secundario que nos da, que es el 1, y el elemento donde están formados los orbitales. Como estamos en el bloque P, P es igual a 1, entonces aquí sería 1. Y donde está, con qué spin termina, positivo o negativo. Entonces, como vemos, el spin es aquí negativo, entonces nos quedaría un medio negativo, ¿ya? Y buscamos en nuestra tabla periódica qué elemento tiene 16 valencias. Entonces este elemento nos da que es el oxígeno.
En los números cuánticos se me olvidaba decirles que aquí se le hace por la fórmula desarrollada y la fórmula condensada. En la fórmula desarrollada tenemos 1s2, 2s2 y 2. Aquí sería 2p6, pero como tenemos 8, entonces sería 4. Entonces ponemos en vez de 6, 4. Y por la fórmula condensada cogemos un gas noble que pueda reaccionar con estos. Entonces tendríamos al helio con valencia más 2. Entonces tenemos 2, sigue el 2s2 y 2p4. Aquí estamos haciendo por la fórmula condensada. Entonces les voy a hablar acerca de las propiedades del oxígeno. El oxígeno nos dice que está en el grupo de los calcógenos, son los anfígenos, es un gas, es una molécula diatónica y es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces aquí tenemos otro ejercicio donde nos dan la masa atómica que es 79 y el número atómico que es 34. Hacemos la resta y nos da 45. Entonces ponemos 34 sobre 45. Entonces donde hacemos el alfanumérica en la fórmula así desarrollada, donde nos da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4, dándonos que todo eso nos dé 34. Entonces ahí sí hacemos el esquema de construcción, donde nos dice 1s2, 2s2, 3 2p6, 3s2 y así sucesivamente. Entonces nos va a dar 34. Pero en la última, donde nos dice 4p, en 4, entonces ponemos los espines, primero los positivos, ¿no? Contamos 31, 32, 33 y entonces el último spin nos va a dar negativo. Por lo tanto, este elemento nos quedará negativo. Hacemos los números cuánticos, sacamos los números cuánticos donde n es el número principal donde nos dice que es 4, entonces sería 4 porque son 4 espines. El elemento secundario donde nos da que es 1 y el elemento donde se forman los orbitales, ¿no? Entonces aquí tenemos que es en el orbital P y P nos equivale a 1, pero en este caso como es negativo, el spin nos quedaría menos 1. Y aquí en los spines vemos si nos queda positivo o negativo. Y como vemos, el spin está hacia abajo, así que nos va a quedar un medio negativo. Una vez que nos haya salido este ejercicio bien, entonces hacemos por la fórmula también condensada, donde cogemos un gas noble para que reaccione con el metal. Entonces, en este caso cogemos al argón que tiene 18. Entonces, contamos 18 y luego seguimos. 18, 20, más 10 son 30, hasta P4, que serían 34. Y esa sería la fórmula condensada. Bueno, aquí vamos a hacer los números cuánticos, pero vamos a ver un caso especial. Por ejemplo, hay veces que solo nos dan el número atómico. Por ejemplo, en este caso nos dan el 19. Vamos a hacerle solo con el 19. ¿Sí? Hacemos la fórmula desarrollada que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 hasta que nos dé 19. Entonces hacemos la escala de construcción, ya donde distribuimos 19 espines. Entonces, como aquí ya nos dio 3p6, nos quedaría 4s1, pero nos quedaría 4s2, pero solo nos tiene que dar hasta el 19, así que nos quedaría 4s1 con el spin positivo. Ahora vamos a realizar los números cuánticos.
donde nos indica que el número principal va a ser 4 porque está en 4s2. El número secundario va a ser 0 y ese m, como nos dice en qué número se encuentra el orbital, entonces aquí vemos que es en el s, y s por lo general representa a 0. Entonces en el spin vemos si nos queda el un medio positivo o negativo. Aquí nos damos cuenta que el spin está para arriba, por lo tanto es positivo. Bueno, entonces una vez ya sacados los números cuánticos, podemos hacer la fórmula condensada. En la fórmula condensada cogemos al argón, que tiene 18, número de valencia 18. Es un gas noble que le antecede, ¿no? Entonces cogemos 18 para 19, sería el 4s1. Una vez ya realizado nos damos cuenta que es en la tabla periódica que elemento tiene el número 19, por lo tanto es el potasio. En las propiedades del potasio nos damos cuenta que tiene el número de oxidación más 1, se encuentra en el bloque 5, es sólido, está en la familia de los alcalinos, es un conductor de calor y conductor de energía. Aquí vamos a ver la fórmula desarrollada según la estructura de Lewis acerca del seleniuro de potasio. Aquí tenemos al seleniuro, nos dice que está con 2 hidrógenos, entonces ponemos al selenio con 2 hidrógenos, entonces serían 2 enlaces, 1 y 2, más el hidróxido de potasio. Solo tiene un grupo hidroxilo, así que solo va con un enlace. ¿Sí? Así nos queda la fórmula desarrollada del seleniuro de potasio, donde nos dice que el potasio tiene valencia va a actuar con valencia más 1, y el hidroxilo con valencia menos 1. El hidrógeno tiene valencia más 1 y el selenio va a trabajar con valencia menos 2, por eso nos da 2 enlaces. Ya. Aquí en el seleniuro de potasio nos dice que pertenece a la familia 6A. El seleniuro tiene 2 hidrógenos, por lo tanto aquí vamos a ver cómo se enlazan entre ellos, ¿no? Entonces al hidrógeno lo podemos representar con un puntito y al selenio con X. Serían 6, 2, 4, 2, 4, 6, 8. Ya con estos 8, entonces el hidrógeno le da el 1 que tiene al selenio, le comparte. Entonces ahí el selenio cumple la regla del octeto. ¿Sí? Acá en el hidróxido de potasio tenemos al oxígeno y el hidrógeno. Hacemos lo mismo, el oxígeno con X y el hidrógeno con puntos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8. Aquí también el oxígeno cumple la regla del octeto. ¿Ya? Estos compuestos son estables. Por lo tanto, nos dice que el hidrógeno tiene 2.1 de electronegatividad y el selenio tiene 2.4. Este enlace es un enlace covalente. ¿Sí? La diferencia de estos dos me sale 0,3, por lo tanto es un enlace covalente. Acá el potasio tiene 0,8 de electronegatividad, el oxígeno 3,5 y el hidrógeno 2,1. La diferencia de estos tres me sale 0,6. Esto me da a que esto es un enlace covalente polar.
Y así hacemos la fórmula desarrollada del selenuro de potasio por la estructura de Lewis. Gracias.